¿Qué enfermedad incurable da más miedo de lo que la mayoría cree? Tenía 7 años cuando me di cuenta de que todos evitaban a Malcolm porque no querían acabar como él. Lo conocí en el patio de recreo detrás de nuestra escuela primaria. Tenía el pelo castaño y despeinado y estaba sentado solo en un banco con unos palos de metal a su lado. La mayoría de los niños probablemente se quedarían mirando o harían preguntas raras, pero yo simplemente me acerqué y le pregunté si quería jugar a la mancha. Cogió sus muletas y dijo que sí, pero que tendría que ser más comprensivo con él. Nos hicimos mejores amigos al instante. Malcolm era el niño más gracioso que conocí y siempre me hacía reír en el recreo. Contaba chistes sobre sus muletas y las llamaba piernas de robot, lo que las hacía parecer geniales en lugar de diferentes. Nunca pensé realmente en por qué las necesitaba. Cuando tienes 7 años, no te preguntas mucho. Tu amigo usa muletas, y así es como se desplaza. A medida que fui creciendo, comencé a notar pequeños cambios, pero sucedieron tan lentamente que realmente no les presté atención. En 4º grado, Malcolm empezó a cansarse más rápido durante nuestros paseos a casa desde la escuela. En 6º, necesitaba sentarse más a menudo. Pensé que simplemente tenía días de pereza, como todos los demás a veces. Para el primer año de preparatoria, Malcolm usaba silla de ruedas la mayor parte del tiempo. Todavía podía caminar distancias cortas con sus muletas, pero la silla de ruedas le resultaba más fácil para moverse por el gran campus. A veces lo empujaba a clases y corríamos por los pasillos cuando los profesores no veían. Los demás estudiantes se quedaban mirando, pero Malcolm siempre hacía bromas que hacían que todo pareciera normal. Sin embargo, los cambios seguían ocurriendo. La voz de Malcolm empezó a bajar y se quedaba sin aliento solo por hablar demasiado. A veces le temblaban las manos al escribir. Empecé a tomar más apuntes durante las clases, sin que me los pidiera. Simplemente me parecía natural ayudar a mi mejor amigo. En 3er año fue cuando finalmente comprendí lo que estaba pasando. Un día, después de la escuela, la mamá de Malcolm me tomó aparte y me explicó que tenía distrofia muscular de Duchenne. Me dijo que era una enfermedad que debilitaba sus músculos con el tiempo. Dijo que la mayoría de los chicos con DMD no pasan de los 20. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cuando llegó el baile de graduación, ni siquiera pensé en ir con nadie más. Malcolm y yo lo habíamos hablado desde niños y no iba a dejar que una silla de ruedas lo cambiara. Me puse un vestido azul a juego con su corbata y nos tomamos fotos en su patio trasero, bajo el gran roble donde solíamos trepar de pequeños. Bueno, donde yo solía trepar mientras Malcolm me miraba y me animaba. El baile fue perfecto. Empujé la silla de ruedas de Malcolm a la pista y nos balanceamos al ritmo de las canciones lentas. Para las rápidas, bailaba alrededor de su silla mientras él movía los brazos al ritmo. Todos los demás desaparecieron y sentí que éramos los únicos en el mundo. Malcolm no paraba de decirme que estaba guapísima y que esa era la mejor noche de su vida. El último año nos golpeó como un camión. Todos nuestros amigos hablaban de solicitudes para la universidad y planes de futuro, pero Malcolm se quedaba callado cada vez que salía el tema. Me habían aceptado en la universidad estatal a unas 4 horas de distancia y estaba emocionado por empezar el programa de premedicina. Quería ser médico, en parte por ver a Malcolm lidiar con su enfermedad. 2 semanas antes de la graduación, Malcolm me pidió que nos viéramos en el patio de nuestra antigua escuela primaria. Nos sentamos en el mismo banco donde nos hicimos amigos 11 años antes. Fue entonces cuando me dijo que no iría a la universidad. Dijo que sus médicos no creían que viviera lo suficiente para graduarse y que no quería perder el tiempo que le quedaba sentado en las aulas. Empecé a llorar y le dije que era una tontería y que se pondría bien. Malcolm me tomó la mano con la suya temblorosa y me dijo que necesitaba que viviera mi vida y me convirtiera en la increíble doctora que él sabía que podía ser. Me hizo prometer que no renunciaría a mis sueños por él. Lloré todo el camino a casa y no paré de llorar durante 3 días. Al principio, la universidad fue difícil. Malcolm y yo hablábamos por teléfono todos los días y él me contaba sobre su fisioterapia y sus nuevos medicamentos. Yo le contaba sobre mis clases y los problemas con mi compañero de piso. Poco a poco, sin embargo, me fui. Poco a poco, sin embargo, me fui. La vida universitaria, los estudios, las nuevas amistades, todo parecía girar alrededor de mí, pero en mi corazón, Malcolm siempre estaba presente. Lo extrañaba tanto. Lo que más me dolía era saber que estaba pasando por algo que no podía cambiar, algo que le estaba robando lo que más amaba, su independencia, su vitalidad. Él siempre había sido tan lleno de energía, tan lleno de vida, pero la distrofia muscular de Duchenne no perdonaba.
A pesar de la distancia, intentábamos mantenernos al tanto de las vidas del otro. Las llamadas diarias eran nuestro pequeño refugio. Sin embargo, cuanto más avanzaba en mi carrera, más se hacía evidente la realidad de su situación. En esas conversaciones, notaba cada vez más cómo sus fuerzas se iban apagando lentamente. A veces, me contaba que no podía moverse sin ayuda, que cada vez era más difícil para él hacer las cosas que antes hacía solo. A veces, sus palabras se volvían entrecortadas y su respiración se volvía pesada, como si le costara tanto hablar como si todo su ser estuviera cansado. Aunque me lo pedía una y otra vez, me esforzaba por no mostrarle mi angustia. Tenía que ser fuerte para él, tenía que continuar adelante con mis sueños, con mi carrera. Recuerdo las veces que me decía, con una voz débil, que confiaba en mí, que sabía que sería la mejor doctora y que estaba feliz por mí. Pero no podía dejar de preguntarme si eso era realmente lo que él quería. ¿Qué haría él si estuviera en mi lugar? ¿Me habría pedido que dejara mi vida atrás para quedarme a su lado? ¿O me habría alentado, como siempre, a seguir adelante? La universidad me mantenía ocupada, pero las noches solitarias me obligaban a pensar más en él, en su salud, en cómo sus días se estaban desmoronando poco a poco. A veces, antes de dormir, me encontraba mirando las fotos de aquellos tiempos, de los bailes, de las risas, de los momentos en los que parecía que nada malo podría tocarnos. Pero esos recuerdos me hacían preguntarme si había algo que pudiera hacer, si había alguna forma de detener lo que estaba pasando, de cambiar el destino que parecía inminente. Un día, mientras estudiaba para un examen de anatomía, recibí una llamada. Era Malcolm. Su voz estaba más cansada que de costumbre, y sus palabras, aunque aún intentaba ser positivo, reflejaban algo más profundo, algo que no podía ignorar. «Tengo miedo», me dijo, «tengo miedo de que el fin esté cerca». Las palabras se me quedaron grabadas en la mente, resonando en mis oídos. No supe qué responder. ¿Qué se puede decir cuando un amigo, que ha sido tan valiente toda su vida, finalmente se rinde ante la magnitud de su propia enfermedad? El paso del tiempo no es solo algo que se mide en días, semanas y meses. Es algo que se siente profundamente cuando estás viendo a una persona cambiar frente a ti. Cada vez que hablaba con Malcolm, algo en su voz, algo en sus palabras, me decía que no estaba bien. Aunque trataba de esconderlo, ya no podía ocultar lo que estaba pasando. La enfermedad lo estaba arrastrando, lentamente pero de forma imparable. A veces, cuando me preguntaba cómo estaba, yo respondía con la misma mentira que me decía a mí misma: todo está bien. Pero no lo estaba. No lo estaba para él. No lo estaba para mí. Todo lo que yo podía hacer era seguir estudiando, seguir adelante, pero en mi corazón siempre sentía ese vacío al pensar en lo que Malcolm estaba viviendo, en lo que se le estaba escapando. Recuerdo claramente una conversación que tuvimos una noche, mientras caminaba de regreso a mi habitación. Era otoño, y el aire fresco me calaba los huesos. Mientras me dirigía a mi edificio, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era Malcolm. Su llamada era lo único que me mantenía conectada a todo lo que importaba en mi vida. En ese momento, me senté en una banca en el campus, sin importarme el frío, sin preocuparme por nada más que escuchar su voz. «¿Cómo estás?», me preguntó, como siempre lo hacía, tratando de sonar optimista. Pero incluso yo podía escuchar la fatiga en su tono. «Estoy bien», respondí, aunque mi corazón me decía lo contrario. ¿Qué más podía decir? ¿Cómo podía decirle que me estaba desmoronando por dentro, por no poder hacer nada por él? «¿Estudias mucho?», preguntó con una ligera risa, tratando de aligerar el ambiente. Pero, en su voz, también podía escuchar un dejo de tristeza, como si supiera que nuestras conversaciones ya no podían ser como antes. «Sí, mucho. Pero no importa. Estoy avanzando. Eso es lo que quiero escuchar. Quiero que vivas tus sueños, que seas esa gran doctora de la que siempre hablamos», respondió, con su voz más apagada de lo normal. En ese momento, sentí una mezcla de amor y dolor. Sabía lo que significaban sus palabras. Él me estaba dando permiso para seguir adelante, para vivir mi vida, a pesar de que todo lo que quería era estar cerca de él. Pero también me daba miedo. El hecho de que él estuviera pensando en mi futuro, en lugar de centrarse en el suyo, me dolía más de lo que podía soportar. Malcolm nunca había sido egoísta. Y ahora, en su sufrimiento, me estaba pidiendo lo que siempre me había pedido: que no me detuviera. Mientras avanzaba en mis estudios, empecé a notar cómo sus llamadas se volvían más cortas, más llenas de silencios incómodos. A veces, no podía decirme nada, porque las palabras ya no podían expresar lo que sentía. En otras ocasiones, simplemente me pedía que lo dejara descansar. Estaba cansado.
Su cuerpo ya no le respondía como antes, y eso lo hacía sentir más frustrado que nunca. La distrofia muscular de Duchenne le estaba quitando todo. Le estaba robando su fuerza, su movilidad, su independencia. Y lo peor de todo era que él lo sabía. Un día, después de una semana sin escuchar de él, recibí un mensaje de texto que me dejó paralizada. Tengo que hacerme un examen importante. No sé si quiero saber los resultados, pero lo haré. Quiero estar preparado para lo que venga. Ese mensaje me dejó sin palabras. Malcolm no era de hablar sobre su enfermedad de esa manera. Siempre había mantenido una actitud positiva, a pesar de todo. Pero este mensaje era diferente. Era la primera vez que mostraba signos de desesperanza. Inmediatamente, lo llamé, pero no contestó. Lo intenté varias veces, pero nada. Esa noche, me senté frente a mi escritorio, con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer. Las palabras de Malcolm seguían resonando en mi cabeza. No sé si quiero saber los resultados. Era un recordatorio brutal de lo que estábamos enfrentando, de lo que yo estaba enfrentando al estar tan lejos de él. Mi amigo, esa persona llena de vida, estaba viendo cómo su cuerpo se apagaba lentamente, y yo no podía hacer nada para detenerlo. ¿Cómo podía ser tan egoísta de seguir adelante mientras él enfrentaba todo esto solo? Durante esa semana, pasaron los días sin que recibiera noticias de Malcolm. No sabía qué estaba pasando con él, si estaba en el hospital, si había recibido malas noticias, si necesitaba ayuda. Cada vez que miraba mi teléfono, sentía una punzada en el pecho. Algo dentro de mí me decía que todo había cambiado, que tal vez nunca más volveríamos a ser los mismos, que tal vez nunca más volveríamos a reír juntos como lo hacíamos en los viejos tiempos. La distancia, tanto física como emocional, parecía hacer que todo fuera más difícil de llevar. Una noche, finalmente, recibí una llamada de su madre. Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía que algo no estaba bien. Malcolm no está bien, me dijo con voz quebrada. Está en el hospital. No sabemos qué va a pasar, pero los médicos no tienen buenas noticias. Esas palabras me golpearon como una ola. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. No podía creer lo que estaba escuchando. Malcolm, mi mejor amigo, la persona que había estado a mi lado durante toda mi vida, estaba enfrentando algo mucho peor de lo que había imaginado. La enfermedad había llegado a un punto crítico. Los médicos no podían hacer más. Esa llamada cambió todo. No solo cambió mi vida, sino que también me obligó a enfrentar la realidad de lo que realmente significaba la enfermedad de Malcolm. Ya no podía ignorarlo. Ya no podía seguir adelante como si todo estuviera bien. El miedo, la tristeza y la impotencia se apoderaron de mí. Y lo peor de todo era que no sabía si llegaría a tiempo para verlo, para estar a su lado en sus últimos momentos. El siguiente día, tomé un autobús con la esperanza de llegar lo antes posible a la ciudad donde Malcolm estaba hospitalizado. El trayecto se me hizo eterno. Cada kilómetro que avanzaba, más sentía que el peso de la incertidumbre me aplastaba. Mis pensamientos se mezclaban con recuerdos, con las risas compartidas, con las bromas sobre sus muletas, con la vida que habíamos vivido como niños. Había una parte de mí que se aferraba a esos recuerdos, como si pudieran devolverme la sensación de seguridad que tenía cuando éramos más jóvenes, cuando todo parecía estar bajo control. El autobús hizo una parada, y aproveché para enviarle un mensaje a la madre de Malcolm. «¿Cómo está?», escribí, con la esperanza de recibir una respuesta que me calmara, aunque sabía que no lo haría. La respuesta llegó unos minutos después, y sus palabras fueron como un golpe directo al corazón: «Está más débil. Los médicos dicen que no hay mucho que hacer. Pero aún sigue luchando». Luchar. Esa palabra me retumbaba en la cabeza. Malcolm siempre había sido un luchador, pero ¿qué más quedaba por hacer cuando la enfermedad ya se había llevado tanto? Cuando el cuerpo ya no podía responder a las órdenes del alma. Cuando la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Me sentía completamente impotente. Había pasado tanto tiempo, y no había hecho nada. Nada más que seguir adelante con mi vida, como si nada estuviera sucediendo en su mundo. Pero él nunca me pidió eso. Él siempre me pidió que siguiera adelante, que persiguiera mis sueños. Y, sin embargo, ahora me encontraba a punto de perderlo. La imagen de su rostro, cada vez más pálido, me asaltaba mientras el autobús avanzaba. Las horas parecían volverse más lentas, como si el universo quisiera que me detuviera en cada momento, en cada reflexión que pasaba por mi cabeza. No podía dejar de pensar en qué habría sido de él si las circunstancias hubieran sido diferentes. Si la distrofia muscular de Duchenne no hubiera entrado en su vida,
si no lo hubiera arrastrado al abismo que lo estaba consumiendo. Al llegar al hospital, me sentí como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Las paredes frías, el olor a desinfectante, las luces brillantes de los pasillos, todo parecía tan distante, tan ajeno a lo que había vivido con Malcolm. Me dirigí al ala de cuidados intensivos, donde su madre me había dicho que lo habían ingresado. Su madre me abrazó apenas me vio, y pude sentir su dolor a través de su abrazo. El sufrimiento en sus ojos era algo que nunca había visto en ella. Era como si hubiera perdido toda esperanza, como si el futuro se hubiera desvanecido ante sus ojos. «Malcolm está adentro», dijo ella, con la voz quebrada. Los médicos no tienen mucho que decir. Entramos a la habitación. Y allí estaba él. Estaba recostado en la cama, con tubos conectados a su cuerpo, respirando con dificultad, pero todavía consciente. Su rostro estaba pálido, y su cuerpo, que alguna vez fue ágil y lleno de vida, ahora se veía frágil, débil. La silla de ruedas ya no estaba cerca de su cama. Sus muletas ya no se veían. Solo quedaba él, luchando por respirar, por mantenerse con vida. Una sombra de la persona que había sido. Cuando vio que entraba, sus ojos se iluminaron por un instante, como si el hecho de verme allí le diera fuerzas para seguir. Me acerqué a su cama, y él levantó una mano débil, como si quisiera darme la bienvenida, pero sus movimientos eran torpes. Se veía tan diferente. Todo lo que había conocido de él, todo lo que amaba, parecía desmoronarse frente a mí. «Hola», dijo con voz débil, casi un susurro. «¿Qué tal está todo en la universidad?» No sabía qué responder. No podía hablar de eso en ese momento. No podía hablar de mis clases, de mis amigos, de todo lo que había dejado atrás cuando tomé el autobús para llegar allí. Mi vida en ese momento no tenía importancia. Solo importaba él. «Malcolm», comencé, mi voz quebrándose, pero no supe qué más decir. Estaba demasiado abrumada, demasiado angustiada. ¿Cómo le explicas a tu mejor amigo, el que siempre fue tan fuerte, que el tiempo se le escapa entre los dedos? ¿Cómo le dices que la vida sigue mientras él lucha por quedarse en ella? Él sonrió, aunque la sonrisa se veía forzada, como si estuviera intentando consolarme en lugar de al revés. Su mano temblorosa tomó la mía, y en sus ojos vi algo que no había visto nunca antes, una rendición silenciosa. Un entendimiento profundo de que lo que estaba sucediendo era algo de lo que no había forma de escapar. Pero también vi algo más, algo que me dio la esperanza que necesitaba. En sus ojos, vi amor, vi cariño, y vi una fortaleza interior que seguía brillando, aunque todo a su alrededor estuviera desmoronándose. «Sé que no puedes quedarte aquí siempre», dijo suavemente. «Pero me alegra verte. Sabes que siempre te he admirado, ¿verdad? Siempre quise ser como tú. Nunca dejaste de luchar». Esas palabras me destrozaron. Porque, en ese momento, supe que él ya había aceptado lo que le estaba sucediendo. Y, de alguna manera, yo también debía aceptarlo. Él me había dado permiso para seguir adelante, para seguir con mis sueños. Pero ahora, al verlo allí, tan vulnerable, tan débil, sentí que el mundo entero se me caía encima. La idea de perderlo, de decirle adiós, era algo que no sabía si podría soportar. Al día siguiente, me quedé todo el día en el hospital. Las horas pasaron lentamente, y las conversaciones con Malcolm se hicieron más cortas, más interrumpidas. Cada vez que hablaba, se notaba que le costaba más. Pero, aún así, nunca perdió esa chispa en sus ojos. Esa chispa que lo hacía único. Ese espíritu indomable que había sido su sello desde que lo conocí en el patio de la escuela primaria. Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y quietud. Aunque los médicos le daban un margen de tiempo, ninguno se atrevía a poner una fecha exacta. Malcolm seguía luchando, como siempre, pero ahora se notaba más cansado, más débil. Cada vez que lo veía, me costaba más mantener la compostura. Lo que alguna vez fue un cuerpo fuerte y ágil se estaba convirtiendo en una sombra de lo que fue, y me preguntaba cuántos más momentos me quedarían a su lado. Durante esos días, sus padres se turnaban para quedarse con él en el hospital. A veces, yo me quedaba con él por la noche. Nos sentábamos en silencio, solo escuchando el suave sonido de su respiración entrecortada, interrumpido solo por las veces que trataba de hablar, de decir algo, pero sus palabras se volvían difíciles de entender. A veces, me pedía que le leyera algo, cualquier cosa. Y aunque lo hacía, las palabras parecían vacías, como si no pudieran llenar el vacío que había entre nosotros. El hospital se convirtió en mi segundo hogar. Las largas horas de espera, las visitas constantes de médicos y enfermeras, el ruido de los aparatos médicos,
Todo eso comenzó a formar parte de mi rutina. Sin embargo, a pesar de todo, sentía que estaba perdiendo a la única persona con la que compartí tantas cosas: mis sueños, mis miedos, mis risas, mis tristezas. La angustia de verlo así me consume por dentro. Quería salvarlo, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Una tarde, después de que su madre se fuera a descansar, me quedé a solas con él. Estaba en su cama, mirando por la ventana, como si estuviera buscando algo en el cielo, algo que lo conectara con el mundo exterior, con la vida que estaba dejando atrás. Me acerqué a él, y sentí que el peso de la tristeza me oprimía el pecho. «Malcolm, ¿qué estás mirando?», le pregunté, tratando de romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Él levantó la mirada y, aunque su rostro estaba más delgado y demacrado, me sonrió con una suavidad que solo él podía tener. Una sonrisa que me decía que, a pesar de todo, seguía ahí, en alguna parte de su interior. «Solo estaba pensando en todo lo que hemos vivido», respondió, su voz cansada, pero llena de una calma inusitada. «Nunca imaginé que el tiempo fuera a pasar tan rápido. Todo lo que hemos hecho, todas las aventuras, las risas, parece que fue ayer cuando jugábamos en el patio de la escuela primaria». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Recordar cómo empezó todo, cómo nos conocimos, cómo compartimos tantos momentos, me hizo darme cuenta de lo efímero que puede ser todo. ¿Cómo podía haber tanto dolor en una vida tan joven? Malcolm no merecía esto. Ninguna persona lo merece. «Lo sé, Malcolm», respondí, mi voz temblando. «Todo ha sido tan rápido, ¿verdad? A veces siento que no quiero que termine. No quiero que se acabe». Malcolm me miró con esa expresión que siempre me había dado fuerzas. Sabía lo que pensaba, sabía lo que sentía. A pesar de su sufrimiento, a pesar de lo que su cuerpo estaba atravesando, él nunca había dejado de pensar en los demás, en mí, en su futuro. Aunque esa chispa de esperanza se iba apagando, aún quedaba algo de luz en él, algo que me decía que la lucha no había sido en vano. «No te preocupes por mí», dijo, entre respiraciones entrecortadas. «Yo ya hice todo lo que quería hacer. Viví mi vida, aunque tal vez no de la forma que imaginé, pero viví. Lo que quiero es que tú sigas. Tienes que seguir con lo que empezaste, con lo que soñaste. Tienes que ser esa doctora increíble que siempre dijiste que serías». Esas palabras, tan simples, pero tan profundas, me dejaron sin aliento. Malcolm no estaba preocupado por sí mismo. En lugar de pedir que me quedara con él, que me dedicara a cuidarlo, él me estaba pidiendo lo que siempre había querido: que no dejara que su enfermedad me detuviera, que no dejara que la tristeza me consumiera. «Pero yo, no sé si puedo seguir sin ti», le dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomarse. «¿Cómo voy a vivir mi vida sabiendo que te estoy perdiendo?». Malcolm hizo un esfuerzo por levantar su mano y, con su débil y temblorosa mano, me tocó la mejilla. «Lo que yo quiero es que sigas adelante. Quiero que me recuerdes como el chico que te hizo reír, el chico que, aunque tuvo que enfrentarse a la peor parte de la vida, nunca dejó de sonreír. No quiero que te quedes atrapada en esto. Lo último que quiero es que dejes ir tus sueños por mí». Sentí una mezcla de emociones. La tristeza y el dolor de perderlo se mezclaban con la gratitud de haberlo conocido, de haber vivido tantas cosas junto a él. Pero, a la vez, sentía que todo lo que me estaba pidiendo era demasiado. ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que había conocido en la vida estaba cambiando tan rápidamente? ¿Cómo seguir luchando cuando el alma misma de mi vida estaba perdiendo la batalla? El resto de esa tarde, nos quedamos en silencio, simplemente en compañía el uno del otro. A veces, las palabras no son necesarias. A veces, lo único que importa es estar presente, compartir ese último momento juntos. Y, aunque me doliera más que nada en el mundo, entendí lo que Malcolm me estaba diciendo. Él había encontrado paz, a pesar de todo lo que le había sucedido. Y yo necesitaba encontrarla también. El día siguiente llegó con una calma tensa. El sol estaba cubierto por nubes grises que parecían coincidir con el sentimiento general que impregnaba el hospital. Cada vez que miraba a Malcolm, mi corazón se apretaba, como si el tiempo estuviera a punto de desbordarse. No sabíamos cuánto más podría resistir, pero todos esperábamos lo peor. Sus médicos habían sido claros: la distrofia muscular de Duchenne había avanzado más rápido de lo que esperaban. Ya no era solo una cuestión de músculos debilitados. Ahora, sus órganos estaban comprometidos. El desgaste había tocado sus pulmones y su corazón. A pesar de todo, Malcolm mantenía su sonrisa, pero era más débil, más inestable. Apenas podía hablar sin quedarse sin aliento,
y cada respiración se escuchaba como una lucha. Aún así, se aferraba a las pequeñas cosas que podían brindarle consuelo. Me pedía que le leyera libros, que le contara sobre la universidad, como si su vida dependiera de escuchar sobre la mía. Pero, a medida que pasaban los días, ya no sabía si lo que estaba haciendo tenía sentido. Había tanto dolor a su alrededor, tanto sufrimiento en sus ojos, que las palabras parecían vacías. ¿Qué se puede decir cuando el alma de un ser querido se está apagando? Una tarde, mientras me sentaba junto a su cama, le pasé una taza de agua. Estaba débil, y sus manos temblaban mucho más que antes. Cuando la sostuvo, la taza casi se le resbaló, pero logró mantenerla en su lugar. Me miró con una leve sonrisa, y luego, como si estuviera buscando algo que decir, comenzó a hablar. ¿Sabes?, dijo, con dificultad, sus ojos brillando de una manera triste pero serena. Pensé que a esta altura ya no estaría aquí, ¿sabes? No pensé que llegaría tan lejos. Esas palabras me atravesaron como si me hubieran golpeado en el estómago. Malcolm, siempre tan optimista, siempre tan lleno de vida, estaba aceptando lo que venía, como si finalmente comprendiera que no podía ganar esta batalla. La enfermedad había sido su sombra durante tanto tiempo, pero ahora parecía que esa sombra lo había alcanzado por completo. «Lo hiciste, Malcolm», respondí, mi voz temblando con emoción. «Has llegado más lejos de lo que nadie esperaba. Has hecho más de lo que muchos hacen en toda su vida. Has vivido, incluso cuando te dijeron que no podías». Él me miró y, por un momento, sus ojos parecieron brillar con esa misma intensidad que los hacía tan especiales. Era como si, a pesar de la gravedad de su situación, algo dentro de él seguía resistiendo. «Sí, pero no siempre fue fácil», dijo, bajando la mirada. «Hubo momentos en los que sentí que no podía más. En los que pensé que todo estaba perdido. Pero luego pensaba en ti, en cómo siempre me empujaste a seguir, a no rendirme. Es raro, pero a veces, los amigos se convierten en más que eso. Se convierten en la razón por la que sigues adelante». Esas palabras me destrozaron. ¿Cómo podía él estar tan tranquilo, tan en paz con todo lo que estaba pasando? Mientras él hablaba, me di cuenta de cuán profundamente me había afectado, de cómo me había cambiado todo lo que habíamos vivido juntos. Malcolm no solo era un amigo, era un hermano, una parte fundamental de mi vida, y ahora que lo veía tan vulnerable, me sentía completamente perdida. «No sé qué haría sin ti», respondí, mi voz quebrándose. «Siempre has sido mi fuerza, mi apoyo, mi todo. ¿Cómo puedo seguir sin ti? ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que me estás dejando?» Malcolm sonrió suavemente, con esa sonrisa que siempre me había dado cuando me sentía insegura o triste. «Tienes que seguir, porque sé que lo harás. Tienes que ser esa persona increíble que siempre soñaste ser. Tienes que hacer cosas grandes, cosas que me hagan sentir orgulloso. Y aunque no esté aquí para verlo, siempre estaré contigo. Siempre te apoyaré. Porque, aunque mi cuerpo se apague, mi alma estará siempre en tu corazón». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, en mi alma. ¿Cómo podía alguien tan joven, tan lleno de vida, aceptar tan serenamente la muerte? Malcolm tenía una fortaleza dentro de él que muchos de nosotros nunca llegaríamos a comprender. Y, aunque sus palabras me dieron consuelo, también me dieron un dolor indescriptible. La idea de que ya no estaría aquí, de que no podría verlo graduarse, cumplir sus sueños, era insoportable. Esa noche, después de una de nuestras últimas conversaciones, me quedé dormida junto a su cama. No quería irme. No quería dejarlo solo. El miedo me consumía, el miedo de perderlo, el miedo de quedarme sin mi amigo, el miedo de no haber hecho lo suficiente. Pero en el fondo sabía que, aunque no pudiera detener el paso del tiempo, había algo que podía hacer. Podía seguir adelante, como él me había pedido, y vivir por él también. Podía seguir con los sueños que compartíamos, y aunque me doliera más que nada, podría encontrar una forma de llevarlo conmigo, de hacer que su legado siguiera vivo. Al día siguiente, las cosas tomaron un giro que nunca habíamos anticipado. Malcolm había empezado a sentirse más débil, más cansado. Cada vez que trataba de levantarse, sentía que su cuerpo no respondía. El personal médico estaba preocupado, pero nada podía prepararnos para lo que sucedió esa tarde. Cuando los médicos me llamaron para decirme que las cosas se habían complicado, me sentí como si el mundo entero se hubiera detenido. Corrí a su habitación, y lo encontré allí, luchando por respirar, rodeado de cables y máquinas. Sus ojos me miraron, pero ya no había esa chispa de vida que solía brillar. Todo lo que quedaba era un suspiro cansado, una lucha que ya no podía continuar.
Malcolm, susurré, mientras me acercaba a su lado. Y, por primera vez, no dije nada más. No había palabras suficientes. Él me miró una vez más, una última vez. Y, con esa mirada, me dijo todo lo que necesitaba saber. No había arrepentimientos, no había miedo. Solo había paz. La paz de saber que había vivido, que había dejado una huella en el mundo, en todos los que lo conocieron. Y en ese momento, por primera vez, entendí lo que significaba realmente vivir. No era simplemente estar vivo. Era hacer algo con ese tiempo, aunque fuera poco, aunque fuera breve. Era dejar una marca en los corazones de las personas que amamos. Y eso fue lo que Malcolm hizo. Él vivió su vida con valentía, con amor, con gracia, a pesar de todo lo que se le había impuesto. Y yo seguiría adelante, porque así me lo había pedido. Porque, aunque él ya no estaba, su espíritu seguiría conmigo para siempre. El funeral de Malcolm fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Aquel día, el sol brillaba con una intensidad que nunca antes había notado. Era como si el mundo quisiera seguir adelante, como si la vida se empeñara en no detenerse, a pesar de todo lo que había sucedido. Todos los que lo conocimos estábamos allí, reunidos en ese pequeño cementerio al borde de la ciudad. Los rostros de sus familiares, amigos, y aquellos que lo habían querido, reflejaban el dolor y la incredulidad de perder a alguien tan joven, tan lleno de vida. Recuerdo que su madre, que siempre había sido tan fuerte, se quebró cuando el ataúd de su hijo fue colocado en la tumba. Era un dolor tan profundo, tan desgarrador, que me parecía que el mundo entero se detendría en ese instante. Pero, incluso en medio del llanto, me sentí como si hubiera una extraña paz que flotaba en el aire. Como si, de alguna manera, todo lo que había pasado no hubiera sido en vano. Como si el dolor, aunque abrumador, estuviera acompañado de un agradecimiento silencioso por haber tenido la oportunidad de conocerlo, de haber sido parte de su vida. Al terminar la ceremonia, me quedé mirando la tumba de Malcolm, con las manos entrelazadas frente a mí, mientras todos se dispersaban lentamente. Las palabras de despedida seguían resonando en mi mente, pero las lágrimas no salían más. Sentía un vacío tan grande dentro de mí, pero también sentía que, en algún rincón de mi corazón, Malcolm seguía allí, animándome a seguir, a continuar viviendo por los dos. En su ausencia, había una especie de chispa que seguía viva, una luz que me impulsaba a no rendirme, a no perderme en la tristeza. Durante los días siguientes, las semanas y los meses, el dolor seguía ahí, pero comenzó a transformarse. Al principio, todo me recordaba a él. Las pequeñas cosas que solíamos compartir, las conversaciones interminables, los paseos a casa de la escuela, los recuerdos de la infancia que siempre nos unieron. Cada rincón de mi vida parecía vacío sin su presencia. Pero, a medida que pasaba el tiempo, comencé a darme cuenta de que no podía quedarme atrapada en el dolor. Sabía que eso no es lo que él hubiera querido para mí. Poco a poco, la tristeza comenzó a ceder ante el deseo de honrar su memoria de una manera más positiva, más constructiva. No podía quedarme llorando, preguntándome ¿y sí? No podía quedarme atrapada en el qué habría sido o en la vida que Malcolm nunca llegaría a vivir. En lugar de eso, comencé a enfocarme en todo lo que él me había enseñado, la importancia de no rendirse, de seguir luchando, de hacerlo mejor con el tiempo que tenemos, por breve que sea. El tiempo es un regalo, y aunque nunca sabremos cuánto nos queda, debemos aprovecharlo al máximo. Empecé a estudiar con más determinación, con la fuerza que Malcolm siempre me había dado. Cada vez que sentía que las cosas eran difíciles, me detenía y pensaba en él, en cómo, a pesar de todo lo que estaba enfrentando, nunca dejó de sonreír, nunca dejó de darlo todo. Esa fuerza, esa resiliencia, se convirtió en mi motor. Yo también quería ser esa persona que, a pesar de los desafíos, siguiera adelante. Quería seguir, no solo por mí, sino por él, por la promesa que le hice. A los pocos meses de su muerte, su madre me invitó a cenar. Aunque estaba acostumbrada a verlo en su casa, esa noche me sentí extraña. El lugar, que antes estaba lleno de su energía, ahora parecía vacío. Aún así, sus padres me recibieron con los brazos abiertos, con ese cariño que nunca dejaron de brindarme. Fue una noche silenciosa, con pocos comentarios, pero también con mucho amor. Después de la cena, su madre me entregó una caja. Era pequeña, pero contenía algo que nunca esperé. Dentro, había un cuaderno, y en él, algunas de las notas y reflexiones de Malcolm. Sus palabras estaban llenas de esperanza, de sueños y de gratitud por la vida que había tenido. En una de las páginas, había escrito algo que me hizo detenerme por un largo rato. Decía, nunca dejes de luchar.
No importa cuán difícil sea el camino. El propósito de la vida está en el amor, y el amor nunca se acaba, nunca se va. Está aquí, en todo lo que hacemos, en las personas que amamos, y en los recuerdos que dejamos. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Malcolm, en su última etapa de vida, había encontrado una paz que yo no entendía por completo, pero que ahora veía con claridad. Su lucha, su sacrificio, no habían sido en vano. Todo lo que hizo, todo lo que fue, era un testimonio de su valentía, de su amor por la vida y por aquellos que lo rodeaban. Me tomó tiempo, pero con el paso de los años, empecé a encontrar una nueva forma de vivir. No estaba olvidando a Malcolm, nunca lo haría. Él seguía siendo una parte fundamental de mi vida, de todo lo que soy. Pero ahora, cada vez que enfrentaba dificultades, cada vez que la vida me desafiaba, me acordaba de sus palabras, de su ejemplo. Y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta de lo afortunada que fui por haber tenido a alguien como Malcolm en mi vida. Alguien que, aunque luchaba contra una enfermedad cruel, nunca dejó de luchar por los demás. Alguien que, a pesar de la adversidad, siempre encontró motivos para sonreír, para hacer reír, para ser el mejor amigo que alguien podría pedir. Él no solo vivió, sino que también enseñó. Y esas lecciones son las que me han acompañado durante todo este tiempo. El camino sigue, y aunque Malcolm ya no está aquí, sé que su espíritu sigue conmigo. Está en cada paso que doy, en cada decisión que tomo, en cada sonrisa que comparto con los demás. Su vida fue breve, pero su impacto fue eterno. Y yo seguiré adelante, como me pidió, con la misma determinación, el mismo amor y la misma esperanza que él me dio. Con el paso de los años, la vida fue cambiando, pero nunca dejé de llevar a Malcolm conmigo. Los recuerdos seguían ahí, siempre presentes, aunque ahora no me causaban tanto dolor. De alguna manera, había aprendido a vivir con ellos, como parte de mi propio viaje. A veces, me encontraba sonriendo al recordar una broma que él me había contado, o a veces me sentía más fuerte de lo que creía gracias a sus enseñanzas. Nunca olvidé sus palabras, nunca dejes de luchar. Eran como un faro en la oscuridad, guiándome en los momentos en que más los necesitaba. En la universidad, terminé mi carrera de medicina, un sueño que compartimos desde niños. Recuerdo el día que me gradué. No pude evitar pensar en Malcolm, en lo orgulloso que estaría de mí. Estaba segura de que, aunque no estuviera allí físicamente, su espíritu celebraba mi logro tanto como yo. Después de todo, fue él quien siempre me animó a seguir adelante. Sin su apoyo, quizás nunca hubiera llegado hasta allí. Me convertí en la persona que él siempre creyó que podría ser. Y eso, en su ausencia, era lo único que me mantenía en pie. La vida, como siempre, tiene sus altibajos, pero lo que Malcolm me enseñó nunca se desvaneció. Durante mis primeros años como doctora, me enfrenté a muchos desafíos. A veces sentía que la carga era demasiado pesada. Hubo días en los que dudé de mis decisiones, de mis capacidades, pero entonces recordaba cómo Malcolm nunca se rindió, nunca dejó de luchar, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Esas lecciones, tan simples pero profundas, me daban fuerzas para seguir adelante, para no rendirme. Mis pacientes, especialmente los más jóvenes, me hicieron recordar tantas cosas. En muchos de ellos veía lo que había visto en Malcolm: valentía, lucha, la manera en que enfrentaban su sufrimiento con una sonrisa, con esperanza. Aunque la medicina podía ofrecer tratamientos y soluciones, lo que realmente hacía la diferencia era el coraje de la persona. Recordando a Malcolm, su actitud ante la vida, comencé a ver mi profesión de una manera diferente. No se trataba solo de curar cuerpos, sino de sanar almas, de dar esperanza donde a veces parece no haber ninguna. Un día, conocí a un niño en el hospital que me hizo pensar en Malcolm. Tenía una enfermedad rara, una que lo había dejado con limitaciones similares a las que había tenido Malcolm durante sus últimos años. Al principio, el niño era tímido, reacio a hablar, a comunicarse. Pero, con el tiempo, pude ver una chispa en sus ojos, una chispa que me recordó a mi amigo. Decidí hacerle lo mismo que Malcolm había hecho conmigo: hablarle con sinceridad, sin esconder la realidad, pero también sin dejar de lado la esperanza. Le conté sobre mi amigo, sobre cómo había enfrentado su enfermedad con coraje, y cómo, a pesar de todo, siempre había luchado por vivir una vida plena. Le conté sobre cómo, al final, Malcolm había encontrado la paz en su lucha, y cómo, aunque su cuerpo ya no estaba, su espíritu vivía en aquellos a quienes había tocado. El niño me miró con atención, y poco a poco comenzó a abrirse, a hablar más. Me contaba sobre sus miedos, sobre sus sueños, sobre lo que esperaba para el futuro.
A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que, aunque la medicina podía aliviar su dolor, lo que realmente hacía la diferencia era el entendimiento y el apoyo emocional que le brindaba. El niño comenzó a sentirse más fuerte, más capaz de enfrentar lo que venía. Y, en ese proceso, sentí que Malcolm seguía vivo dentro de mí, en cada paciente que ayudaba, en cada vida que tocaba. A medida que avanzaba en mi carrera, me encontré con muchos desafíos, pero ninguno tan grande como el que había enfrentado con Malcolm. Cada vez que sentía que la vida me presionaba demasiado, pensaba en él, en su valentía, y en cómo me había enseñado que la vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con dignidad, con esperanza, con amor. Su legado seguía vivo en mí, y eso me mantenía fuerte. Un día, después de años de trabajo, fui invitada a dar una charla en un evento médico importante. Era una oportunidad que había soñado desde que empecé en la medicina, y aunque al principio sentí miedo de estar allí, recordé algo que Malcolm siempre decía: hazlo, aunque tengas miedo. Hazlo por ti, y por todos los que te apoyan. Esa noche, mientras me preparaba para hablar, me miré al espejo y me vi a mí misma, con la misma determinación que él me había mostrado. Sabía que no solo hablaba por mí, sino también por él, por todo lo que habíamos vivido, por todo lo que él había representado. La charla fue un éxito. La gente me escuchaba atentamente, y pude compartir todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Hablé sobre la importancia de la esperanza, de cómo incluso en las circunstancias más difíciles, la lucha por vivir con dignidad y amor puede transformar una vida. Hablé sobre cómo, a pesar de los desafíos, siempre hay algo por lo que seguir adelante. Y, en cada palabra que decía, sentía que Malcolm estaba allí conmigo, como una presencia silenciosa pero fuerte, dándome fuerzas, guiándome. Cuando terminé, la ovación fue abrumadora. La sensación de haber cumplido algo tan importante, algo que sabía que él hubiera estado orgulloso de escuchar, me llenó de gratitud y paz. Miré al público, y entre ellos, vi a mi familia, a los que me apoyaban, pero también vi a Malcolm, no como una figura del pasado, sino como una parte esencial de mi vida, de lo que había llegado a ser. Hoy, muchos años después de su partida, sigo adelante, viviendo la vida que él me inspiró a vivir. Sigo adelante con mis sueños, con mis metas, y cada vez que enfrento una dificultad, me acuerdo de sus palabras, de su fuerza. Porque, a pesar de todo lo que la vida me haya quitado, lo que me ha dado es aún más grande, una lección invaluable de amor, esperanza y resiliencia. Y en cada paso que doy, sé que él sigue conmigo, como siempre lo hizo. Porque las personas que amamos nunca nos dejan realmente. Viven en nosotros, en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. El tiempo sigue su curso. Las estaciones pasan, las personas cambian, las vidas siguen adelante. Pero el recuerdo de Malcolm, su influencia, su amor, su lucha, nunca desaparece. Mientras camino por la vida, a veces me encuentro pensando en lo que él hubiera dicho o hecho en ciertos momentos. A veces, me imagino que, si él estuviera aquí, estaría a mi lado, guiándome, riendo conmigo, dándome esa mirada tranquila que me decía que todo estaría bien, sin importar lo que pasara. Hoy, en el hospital donde trabajo, mientras trato a mis pacientes, no puedo evitar pensar en el legado de Malcolm. En cómo me enseñó que la medicina no solo se trata de curar cuerpos, sino de sanar almas. De dar esperanza cuando parece que no queda ninguna. De brindar consuelo en momentos de dolor. Y esa lección, la lección que me dejó al final de su vida, me sigue acompañando todos los días. Hace poco, conocí a un joven paciente, muy parecido a Malcolm en su lucha. Había algo en su mirada que me recordó tanto a él. Al principio, este niño, que había sido diagnosticado con una enfermedad degenerativa, no quería hablar, no quería compartir su miedo, su dolor. Pero algo en mí, algo que Malcolm me enseñó, me impulsó a acercarme, a hablar con él con la misma honestidad y compasión que Malcolm me mostró. A veces, las palabras no son suficientes, pero a veces, solo estar ahí, mostrar que te importa, es lo que más se necesita. Un día, mientras me sentaba junto a él, le conté sobre mi amigo, sobre Malcolm, sobre cómo luchó con tanta valentía, cómo, incluso cuando la vida parecía estarle arrebatando todo, nunca dejó de sonreír, de ser una fuente de luz para los demás. Vi cómo los ojos del niño se abrieron con curiosidad, cómo, a través de la historia de Malcolm, pudo ver una chispa de esperanza. No le prometí que todo sería fácil, pero le di algo que nadie más le había dado, la certeza de que, incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay un camino hacia la paz, siempre hay una razón para seguir adelante. Esa misma noche, mientras regresaba a casa después de un largo día de trabajo, me encontré con el reflejo de mí misma en la ventana del autobús. Miré mi rostro cansado, pero vi algo más.
Vi en mis ojos la misma determinación que alguna vez vi en los de Malcolm. Vi en mí la misma fortaleza que él había demostrado, la misma resiliencia que me había enseñado. Y entonces, me di cuenta de algo profundo. La vida, aunque impredecible, es un regalo, y lo que verdaderamente importa es cómo la vivimos. No importa cuán breve o desafiante sea nuestro tiempo en este mundo. Lo que importa es lo que dejamos atrás, lo que dejamos en los corazones de las personas que tocamos, en los recuerdos que compartimos, en la forma en que amamos. Al llegar a mi casa, abrí el viejo cuaderno que me había dado su madre, con las notas y reflexiones de Malcolm. Lo abrí, y me encontré con una de las últimas páginas que había escrito. En ella, él había escrito: aunque el tiempo que tenemos sea corto, siempre podemos hacer que valga la pena. La vida no se mide en años, se mide en momentos, en las huellas que dejamos, en el amor que compartimos. Y fue en ese momento cuando entendí completamente lo que esas palabras significaban. No importa cuánto tiempo vivamos, lo que realmente importa es lo que hacemos con ese tiempo. Es lo que dejamos atrás, las vidas que tocamos, las personas a las que amamos, el amor que compartimos. Con esa reflexión, una sonrisa se dibujó en mi rostro. No era la sonrisa de alguien triste, ni de alguien que se había rendido. Era la sonrisa de alguien que había aprendido a vivir de nuevo, que había encontrado su propósito, su camino, con la ayuda de un amigo que, aunque ya no estaba físicamente, siempre viviría en su corazón. Malcolm, en su sabiduría y amor, me había dado lo mejor que alguien puede recibir en la vida. Una lección de cómo vivir plenamente, cómo amar sin reservas, cómo luchar, incluso cuando todo parece perdido. Y aunque su vida fue breve, su impacto fue eterno. El viento comenzó a soplar con fuerza esa noche, moviendo las hojas de los árboles fuera de mi ventana. Me levanté, con el cuaderno de Malcolm en las manos, y lo guardé en un lugar especial, como siempre lo hacía. Sabía que nunca podría devolverle todo lo que él me dio, pero de alguna manera, me aseguraría de que su legado continuara. Siempre lo recordaría, siempre lo llevaría conmigo. Y, aunque la vida siguiera, yo seguiría, como me pidió, viviendo con esperanza, con amor, con una determinación que no podía ser quebrantada. Hoy, y siempre, viviré por él. Por todo lo que me enseñó. Por todo lo que fuimos. Y, a medida que paso cada día, sé que su espíritu sigue conmigo, guiándome, como siempre lo hizo.